Ahora, continuando con nuestra lección y entendiendo que el derecho tributario es el que se encarga de regular la hacienda pública en el aspecto especial de los ingresos tributarios, y teniendo claro que son ingresos tributarios, continuamos con la exposición o el tema referente a los principios de derecho tributario y las fuentes del derecho tributario, temas fundamentales para entender o para continuar con el estudio de interpretación de las normas que contemplan el derecho tributario, así como su estructura, que es nuestro último tema de nuestro primer módulo de fundamentos de derecho. Dentro de los principios del derecho tributario tenemos el primero y el principal de todos, es el principio de reserva legal. ¿Qué significa este principio de reserva legal? Que todo impuesto, tasa o contribución que imponga el Estado o que vaya a cobrar el Estado tiene que estar fundamentada en una ley. Una ley que tiene que emanar el Congreso de la República, obviamente, que es quien tiene el poder tributario primario conforme al artículo 338. Los invito, por favor, a tomar una pausa en el video, entrar a la Constitución Política y leer el artículo 338. En ese artículo van a encontrar que solamente el Congreso, las asambleas y los consejos tienen el poder de establecer o de crear impuestos en tiempos de paz. En los estados de excepción, el Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, puede crear impuestos, pero solamente en los estados de excepción. Un ejemplo de esa situación fue el gravamen, o en su momento la contribución del 3 por mil, o en ese momento fue contribución del 2 por mil, que luego se volvió 3 por mil, y ahora está como gravamen a los movimientos financieros del 4 por mil. Entonces inició como contribución en un estado de emergencia en el gobierno de Uribe. El estado de emergencia es un estado de excepción, y luego se volvió un impuesto como gravamen de los movimientos financieros, pero ya establecido por el gobierno, por el Congreso de la República mediante ley de la República. Entonces, en el artículo 338 es claro y nos dice: todo impuesto tiene que ser creado mediante una ley. Ahora, para hacer una aclaración y ser más precisa, a pesar de que el 338 dice que los consejos y las asambleas pueden crear impuestos, esto no es del todo cierto. Los consejos y las asambleas tienen un poder tributario derivado, que es un poder secundario. ¿Qué quiere decir eso? Establecido el impuesto o creado el impuesto mediante una ley, los consejos y las asambleas pueden regular esos impuestos, pero siempre sujetos a la ley. Para que se entienda mejor, pongamos un ejemplo. El impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter territorial, el cual es regulado por los consejos municipales. Pero resulta que este impuesto de industria y comercio, así como todos los impuestos territoriales, tienen una fuente legal. En este caso es la Ley 14 de 1983. Si no hubiera existido esa Ley 14 de 1983, en estos momentos no existiría impuesto de industria y comercio y muchos impuestos territoriales que actualmente regulan los consejos y las asambleas. Entonces tengan presentes, la creación de los impuestos se hace mediante ley. Existe un poder derivado, un poder tributario derivado, que lo ejercen los consejos y las asambleas, que se encargan de regular algunos elementos del tributo de acuerdo con lo que haya establecido la ley. Ahora, como siguiente principio, tenemos el principio de legalidad, que va muy ligado con el de reserva legal.
¿Esto qué significa? Que todo acto administrativo, llámese ley, decreto, resolución, concepto o los actos administrativos de carácter particular proferido por las autoridades, se presumen legales hasta que no sean demandados o no sean declarados nulos o inconstitucionales por las respectivas Cortes Constitucionales. O sea, para resumir, son legales hasta que no sean retirados del ordenamiento por una orden judicial. Luego seguimos con el principio de equidad. El principio de equidad está ligado con el principio o el derecho a la igualdad, pero este principio de igualdad siempre va orientado al tratamiento equitativo o el tratamiento igualitario, pero entre los que son iguales. Existe una equidad horizontal y una equidad vertical. El tratamiento igualitario de los que son iguales se llama equidad horizontal. ¿Qué quiere decir? Si tú te ganas 100 pesos y yo me gano 100 pesos, tenemos que tributar lo mismo. Si tú eres asalariado y yo soy asalariada, la ley me tiene que tratar igual a ti y a mí. Por lo contrario, si yo soy asalariada, pero tú eres un profesional independiente o un rentista de capital, pueden existir diferenciaciones de acuerdo a la naturaleza porque no somos iguales. Y esas diferenciaciones las establece el gobierno, pero para establecer esas diferencias tiene que tener una plena justificación. La equidad vertical se refiere más a la capacidad económica, que va ligado al principio de progresividad que vamos a ver más adelante. La equidad vertical quiere decir que el que tiene mayor capacidad económica contribuye más. Si recuerdan, en la lección anterior hablábamos que existía un presupuesto, una característica del ingreso tributario de la capacidad económica. Entonces eso va muy ligado también a la equidad vertical. Entre más gano, más contribuyo. Luego seguimos con el principio de eficiencia. ¿Qué significa el principio de eficiencia? El principio de eficiencia es la garantía que le tiene que dar el gobierno o el Estado de que el contribuyente incurra en los menores costos posibles para el recaudo del impuesto y para el cumplimiento de obligaciones, con la menor traba posible. Lastimosamente, todavía no hemos podido, todavía el gobierno nacional no ha podido cumplir a cabalidad ese principio de eficiencia porque, como ven, cada vez es un poco más difícil cumplir con las obligaciones tributarias. Luego llegamos al principio de progresividad que, como les establecía antes, está muy ligado al principio de equidad vertical. Este se encuentra establecido en el artículo 363 de la Constitución Política y está definido en cómo la carga tributaria siempre va a ser mayor entre mayor sea la capacidad económica. Todos los impuestos medidos con base en la capacidad económica siempre van a ser progresivos. Por ejemplo, el impuesto de renta para personas naturales. Nosotros tenemos una tabla progresiva que tienen cuatro rangos, en los cuales de 0 a 1090 VT no se paga impuestos, de los 1090 a los 1700 VT se paga una tarifa del 19%, de los 1700 a los 3500 se paga una tarifa del 28% más un poquito más, que es lo de correspondiente a la tabla anterior, y los de 4100 en adelante pagan una tarifa del 33% sobre el exceso. Más lo que debían haber pagado por los rangos anteriores. Eso se llama progresividad. Luego tenemos el principio de no retroactividad. ¿Qué significa la no retroactividad? Es que las normas tributarias siempre rigen a futuro.
cuando se establece una norma que crea impuestos o que regula impuestos, no puede aplicarse hacia atrás, es decir, no puede